Buenas noches. Fue noticia todo el día el acto en la AMIA conmemorando los 18 años del brutal atentado y uno se pregunta a esta altura de los acontecimientos qué puede llegar a descubrirse cuando hasta la última prueba comprometedora debe haber sido borrada oportunamente. Pero echemos un vistazo a la decisión de las autoridades de la AMIA de bajar del palco a los familiares para ver que la controversia está lejos de ser suprimida. Tomando en cuenta que al cabo de 2 décadas este atentado y el de la Embajada de Israel siguen sin esclarecerse y no hay detenidos, está claro que los líderes institucionales de la comunidad judía aparecen en la vereda de enfrente de muchos familiares de las víctimas, y no solo en la vereda de enfrente, sino en muchos casos sospechados de encubrimiento, de proteger a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, a la cúpula de la Policía Federal de entonces y de la CIDE, de proteger a representantes de gobiernos internacionales sospechados de vinculaciones con el atentado. En fin, ¿por qué motivo, se pregunta uno, el liderazgo judeo argentino se alineó tanto con los acusados por el encubrimiento? ¿Por qué las dos mayores entidades judías defendieron la desastrosa investigación del juez Galeano y sus fiscales que hoy están procesados? ¿Qué es lo que los ciudadanos comunes no debíamos conocer? ¿Por qué hay que dirigir las sospechas únicamente a Irán y no a Siria? Bueno, son muchas preguntas y son preguntas que se formula el periodista Horacio Lutzky en un libro sin medias tintas que acaba de publicar y que se llama Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento. ¿Por qué nos interesa el punto de vista de Horacio Lutzky? Porque además de estar vinculado a publicaciones judías durante mucho tiempo, fue entre otras cosas observador en el juicio oral y público contra Carlos Tejeldín y otros sobre el atentado a la AMIA, porque fue asesor parlamentario para el dictamen acusatorio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su mal desempeño en la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. Así que por esas razones y muchas otras estamos aquí con nuestro primer invitado, Horacio Lutzky. ¿Cómo te va, Horacio? Hola, buenas noches, Jorge. Un gusto. Placer recibirte. Bueno, hablábamos del acto, pero vamos a empezar por esta foto que vos elegiste para la tapa de tu libro, además el título, Brindando sobre los escombros. ¿Cómo nos puedes describir la foto? Sí, a veces una foto tiene que oficiar como disparador, ¿no es cierto? Por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Esa foto es una anomalía dentro de la inmensa anomalía que es que aquellos que tenían que investigar, que encabezar la búsqueda de justicia, tanto funcionarios nacionales como representantes de la querella, valga el juez, los fiscales, jefes policiales como el Fino Palacios o como Castañeda, jefes de la CIDE como Ansorrey y hasta el propio presidente de la Nación, Carlos Menem, y su hermano Munir Menem, ya fallecido, todos ellos tienen que afrontar tremendas imputaciones que han sido objeto de procesamientos confirmados por la Cámara de Apelaciones, de haber contribuido en mayor o en menor medida al armado arquitectónico de una causa efectuado para satisfacer intereses de políticos inescrupulosos. En esta frase tan rimbombante estoy citando palabras textuales del Tribunal Oral Federal número 3, que después de 3 años de revisar las barbaridades que se habían hecho, anuló el 95% de la causa, es decir, todo lo hecho desde el 95 en adelante. Y por lo cual entonces los que tenemos procesados no son los criminales que han puesto la bomba, sino aquellos que han participado en una tarea de desviación, de ocultamiento, de destrucción de pistas falsas, inconcebible. Ahora, ¿cómo entender, Horacio, que dirigentes de la comunidad judía hayan ayudado o apoyado a los responsables de encubrimiento? Bueno, estas son las grandes preguntas, la pregunta del millón, la que motiva este trabajo de varios años, la necesidad de comprender lo incomprensible. Cuando empezamos hace mucho tiempo en publicaciones sueltas, no solo yo, sino algunos colegas, pero en general todos denostados
en fin, acusados de tener quién sabe qué intereses. Un poco lo que tratábamos de entender es cómo podíamos encontrarnos con muchos actos como el que está ilustrado en esta foto. Uno se pregunta, pero ¿lo hacían por miedo? ¿Lo hacían por torpeza, por mala praxis? Fíjate que la foto a la que estamos aludiendo muestra a dos presidentes de la DAIA brindando con el comisario Fino Palacios en un acto de homenaje en agradecimiento a su, comillas, contribución en las investigaciones de los atentados. Lo interesante es ver cuándo fue ese acto, porque Mauricio Macri después se valió de esa distinción para postularlo muchos años después al frente de la policía. Ese acto se realizó en pleno transcurso del juicio oral, en noviembre del 2001, una semana antes de que tuvieran que empezar a desfilar los policías federales que tenían que explicar qué hicieron antes y qué hicieron después del atentado. Ajá. Y la DAIA oportunamente considera que ese era un momento, junto con el juez y otros que estuvieron presentes, en apurarse a darle una condecoración, en lugar de estar a las resultas de la conducta de además de una fuerza que está altamente sospechada en los dos atentados. Vos fíjate que hubo alrededor de una docena de policías federales que salvaron milagrosamente su vida por no haber estado donde tenían que estar. Esto remite a un concepto tristemente conocido para los argentinos, la zona liberada. Ahora, ¿vos buscaste alguna explicación de los dirigentes de las instituciones judías de por qué se había dado ese apoyo a una persona altamente sospechada por este tema? En realidad, debo decirte que si fuera a una sola persona, podríamos entrar en un debate donde habrá mitad de la biblioteca con justificaciones y sus recomendaciones, en fin, algunos aportes, pero el problema es más grave y más complejo. Cuando fue el juicio político al juez Galeano, desfilaban esos dirigentes en defensa del juez. Cuando el juez dijo les corre vista por la causa del encubrimiento, deciden no acusar a los fiscales y deciden defender fervorosamente a Veraje, que fue uno de los dirigentes que está complicado en estas cuestiones. Es decir, esas conductas de ese momento siguen hasta el día de hoy. Tan es así que el acto que hoy vimos se realizó en la calle Pasteur, inéditamente después de 18 años, no contó con ningún familiar en el palco, y el señor que habló, que es parte del establishment, que habló en nombre de la AMIA, que entre paréntesis fue elegido por el voto de 3.000 personas, o sea, la interna de un club de primera B puede llegar a reunir más gente, ¿no es cierto? Como para que tengamos idea cuando hablamos de representatividad. Y dijo, este acto lo hacemos en nombre de la AMIA y de la DAIA. Omitió directamente ya a los familiares, como que se van cayendo algunas máscaras, parece lamentable, pero está muy claro que hay pactos anteriores que subsisten, y lo que uno tiene la impresión, y por eso la complejidad de esta investigación, es que esto se relaciona con episodios muy graves que ocurrieron en los 90, que también fueron tapados, y que se procuró que no tuvieran punto de contacto con estas investigaciones. ¿A qué te referís? Y me refiero a los grandes escándalos del menemismo, los grandes crímenes, que, para sintetizar en pocas palabras, tráfico de armas a Croacia, Bosnia y Bosnia fundamentalmente, atentados a voladura de Río Tercero. Y voladura de Río Tercero. Y la realidad es que, y las muertes dudosas del menemismo, que tenían que ver con encubrir no solo Río Tercero, no solo armas, sino también estos atentados que siguen sin justicia. Y uno se encuentra entonces con que todo este grupo mafioso que operó en nuestro país tenía relaciones previas con aquellos sectores sospechados de cometer los atentados. Y ahí es donde empieza la maquinaria del encubrimiento, que empieza muy pocos días después del atentado a la AMIA. Y esto supone también que dirigentes de la comunidad judía podían tener negocios también vinculados al tráfico de armas, negocios con estos sectores. Hay elementos que son muy sugestivos. Por ejemplo, que el dirigente de la DAIA, que está brindando en la tapa con el comisario Palacios, tuvo de inquilino durante 3 años a un alto funcionario iraní que está sospechado de haber integrado la trama
del atentado. Así de fuerte como esto, y extraño que esto resulta. Uno no tiene elementos para decir si uno sabía quién era el otro, pero el tema es que uno se encuentra con casualidades permanentes, demasiadas casualidades permanentes, y entonces uno se ve obligado a tratar de entender, contextualizar y estudiar qué otros factores nacionales e internacionales estaban interactuando en nuestro país a principios de los 90 y concretamente en los meses cercanos a los dos atentados. Y se llevan muchas sorpresas. Los que en la tribuna pública son los enemigos diabólicos, que yo no digo que no lo sean, resulta que por debajo y en las sombras eran socios en tráficos diversos de armas. Para ponerte un título que a lo mejor te trae a la memoria algún escándalo parecido: Irán-Contras. Claro. Estados Unidos era y es enemigo de Irán. Sin embargo, como quedó demostrado después de escandalosas investigaciones, había todo un canal de armas hacia Irán para negocios y para suministrar de elementos a los contras. Esto lo hizo la CIA en su momento, es decir, no estamos inventando nada, todo esto son constancias del Congreso norteamericano. En Afganistán, para echar a los soviéticos, los norteamericanos les daban armas a los mujahidines, los entrenaban. Después de ahí salieron los expertos que volaron las Torres Gemelas. Entonces estas cosas rápidamente se tapan. Bueno, un poco lo que nosotros hemos agregado a otros elementos que existían, como preguntarse quién era Alcázar, para quién estaba jugando, quién era Al-Ibrahim, quién era Chabrán, qué relaciones tenían con Carlos Menem y con los Yoma. No eran personajes simplemente folclóricos, eran personajes muy del centro de lo que pasó acá. La pista siria fue borrada a partir del 1 de agosto de 1994. Esto es un elemento tan llamativo, ¿no? Y eso figura concretamente, esto que antes muchos alertábamos, de por qué se estaba desviando la pista siria. Hoy por hoy está en la elevación de la causa a juicio oral, y con estas palabras, o sea, cuando el juez federal Lijo toma el dictamen del fiscal y desarrolla muy minuciosamente lo que empezó a pasar a partir del 1 de agosto de 1994, lo dice con estas palabras: fue encubrir la pista siria, que era un grupo de personajes del entorno muy cercano a Carlos Menem, pero muy cercano, y que las primeras investigaciones los ponían en el centro de la trama para entrar con pito y cadena. Está en el libro tu hipótesis del atentado, por qué, quién lo hizo, quién ayudó. Están todos los elementos de cuáles eran los factores que estaban interviniendo como para que pase lo que pasó, y cuáles fueron los factores que frenaron para que no se sepa lo que hoy no se sabe. Bueno, digo porque ya se me fue el tiempo y no te puedo preguntar tu hipótesis, pero el libro está para ayudar. Vos vas a estar en otros medios, venís haciendo notas a propósito de la aparición de este libro tan desafiante, tan provocador, y bueno, la gente tiene cómo llegar a eso, pero realmente el tema está centrado en el papel de la comunidad judía en el encubrimiento de los atentados. ¿Es así? Es así porque es la parte que estaba faltando, y es la que más conozco y la que creo que no puede dejar de estar sobre la mesa. No creo que esto sea faltar el respeto, digamos, a las víctimas y al homenaje, sino todo lo contrario. Creo que después de 18 años todos tenemos que decir dónde estuvimos, qué hicimos y por qué. Bueno, pasaron entonces casi 2 décadas, pero todavía hay mucho que decir sobre el tema, muchísimo, sobre todo esclarecerlo. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, confieso que me cuesta creer que aquí